Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles hoy, 1 de enero del 2019. Brasil tiene nuevo presidente. En un giro a la derecha y tras las elecciones que se sellaron en la segunda vuelta comicial del 29 de octubre, Jair Bolsonaro ha llegado al poder. Esta tarde el nuevo mandatario arribó al Palacio de Planalto, donde fue recibido por el presidente saliente Michel Temer. En un acto solemne y en presencia de jefes de Estado, coordinadores de misiones y líderes mundiales, recibió la banda presidencial. El mandatario inició la ceremonia en medio de un fuerte operativo de seguridad. Bolsonaro se juramentó ante el Congreso brasileño. En su primer discurso como mandatario en funciones, ha dicho que impulsará reformas estructurales para sanear las cuentas públicas, cuya maltrecha situación es considerada como una de las mayores amenazas para la economía del país. Pese a que no mencionó específicamente ninguna medida, el nuevo jefe de Estado de Brasil ha defendido una profunda reforma al régimen de jubilaciones y pensiones, actualmente deficitario y que, según los economistas, puede entrar en colapso en los próximos años. A esta hora nos acompaña Gustavo Segre, analista internacional y socio de Center Group. Señor Segre, bienvenido. Buena tarde para usted. No, el gusto es mío, por supuesto. Señor Segre, comenzaría yo preguntando, ¿qué llevó al Brasil a romper con 24 años de gobierno socialdemócrata o socialdemócratas, por definirlos de alguna manera? ¿Qué llevó al Brasil a hacer este giro político hacia la derecha conservadora justamente en este momento? Yo creo que fueron dos cosas. La primera, la necesidad de un cambio. 24 años es mucho tiempo. Yo te diría que en los primeros años de Fernando Henrique Cardoso, claramente se intentó generar un crecimiento económico de Brasil a través de los tres pilares que se mantienen hasta hoy, o deberían mantenerse hasta hoy, que es el superávit fiscal, la meta por inflación y el cambio libre. Cuando asume Lula fue en función de un pedido de la sociedad de un cambio también. Y un cambio era hacia la izquierda, la igualdad social, el crecimiento de las clases más resignadas de la sociedad, algo que Lula hizo con mucho éxito y que lamentablemente después se opacó por estos casos de corrupción en los cuales se vio involucrado su gobierno y él personalmente, a la luz de lo que hoy la justicia está diciendo. En función de una temática de una crisis económica por la cual atravesó Brasil 2014, 2015 y 2016, con una ineptitud terrible por parte de Dilma Rousseff, vuelve a plantearse en la sociedad la necesidad de un cambio. Y en este caso, la única opción que había, no siendo el Partido de los Trabajadores, era un candidato, una nueva forma de hacer política, y ahí es donde surge la figura de Jair Bolsonaro, con una propuesta económica muy liberal, de un Estado más chico, de un equilibrio fiscal que hoy Brasil no tiene, y con la posibilidad de una forma diferente de hacer política. Fíjate que varios brasileños coinciden que puede llegar a ser el demonio Jair Bolsonaro, pero será un demonio nuevo,
porque los demonios viejos Brasil ya los conoce. Esta fue una definición muy interesante de un brasilero hace pocos días atrás. Definitivamente, interesante. La reducción del Estado es una de las propuestas más importantes de Bolsonaro. ¿A costa de beneficios sociales, pregunto? ¿Habría, en todo caso, que tener cuidado? No sea que la medicina sea peor que la enfermedad, señor Segré. No sea que a Brasil le pueda pasar lo que le está pasando a Argentina, que por recortar programas sociales o por tratar de ajustar la economía se termina extrañando lo que quedó en el pasado. Yo creo que Bolsonaro, y esto es una apreciación muy personal, no va a cortar los planes sociales. Me da la sensación que los va a auditar para evitar que haya excesos, para que haya gente que cobra planes que no los necesita ni los merece. Me da la sensación que el plan social, bien administrado, con contrapartida y eventualmente inclusive con alguna mejora, por ejemplo, el pago de aguinaldo, como en algún momento sugirió que realizaría Bolsonaro, podría aprovechar para limar un poco esta dependencia electoral que hay sobre todo en el nordeste de Brasil, que es la región que más dependencia del Estado tiene, y que hoy hay una clara simpatía, te diría una simpatía también de dependencia por el Partido de los Trabajadores. Si Bolsonaro consigue eso, podrá reestructurar la política brasilera con opciones no necesariamente en la dependencia del Estado protector, y sí en la generación del empleo y de la dignidad de esa gente que tanto necesita el apoyo público. La orientación que nos parece tendrá Bolsonaro no viene por un achicamiento del gasto cortando planes sociales, y sí por una reducción de la estructura pública, o sea, cortando lugares o cargos comisionados que eran otorgados a aliados políticos, y fundamentalmente a utilizar una gestión que permita también en lo público motivar el aumento de la productividad. Yo creo que por ahí va a estar. Ya comenzó con una reducción de 9 ministerios, de 29 iniciarán 22, que rápidamente 2 perderán el rango ministerial y quedarán 20. Es una buena señal. Ahora, señor Segré, ¿cuáles son los miedos a este demonio nuevo que puede tener un sector de la sociedad en el Brasil? A este demonio inclinado hacia la derecha. Digo demonio haciendo, por supuesto, referencia a lo que usted señalaba hace unos minutos. Mira, yo creo que tiene algunos desafíos internos y externos. El primero interno es la falta de experiencia en un poder ejecutivo. La historia pública y política de Bolsonaro fue siempre en el legislativo, y no es igual, no es lo mismo. Me parece que consiguiendo una buena base de sustentación en el Congreso, y por las cuentas que he sacado, la oposición tendrá unos 157 diputados sobre 513, o sea, no tendría minoría suficiente para impedir, por ejemplo, la reforma de la ley de jubilación. Y esto es bueno para un Estado que necesita esta reforma, porque si no las cuentas públicas no cierran. Por el otro lado, Bolsonaro tiene un gran desafío con 2 superministros. Por un lado, Sergio Moro, que es la cara visible de la lucha contra la corrupción, y por el otro lado, Paulo Guedes, que es el superministro de Economía, Industria y Producción. No hay plan B. Bolsonaro no tiene plan B a estos 2 nombres, con lo cual si eventualmente se llega a quebrar este pacto, esta alianza entre Bolsonaro y sus 2 superministros, generaría una crisis de confianza importante. Entonces, esto es un punto de debilidad del nuevo gobierno. Y desde el punto de vista externo, claramente China, con una reducción de su actividad económica, Estados Unidos, que comienza a mostrar signos de enfraquecimiento de su política económica también, y con un Trump que gobierna a través de las redes sociales con los riesgos que esto implica. De manera que será un año muy interesante, intenso, con una macroeconomía mucho mejor de lo que recibió Temer hace 2 años atrás. Yo te diría que el gran trabajo sucio ya fue realizado, resta solamente la ley de la reforma jubilatoria, pero con una incertidumbre también en el Congreso, porque gran parte de los que hoy participan en el Congreso no tienen experiencia. Ahora, ya que menciona al Congreso, el Partido de los Trabajadores decidió no asistir a la toma de posesión. ¿Dibuja esto de alguna manera, señor Segré, lo que será la relación del nuevo gobierno de Jair Bolsonaro con el PT, con el Partido de los Trabajadores? Sí, el Partido de los Trabajadores no sabe perder, como la gran mayoría de los partidos populistas.
Si no ganan, me enojo y no voy. Lo ha hecho Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, el Partido de los Trabajadores ahora junto con el PSOL y el PCDB, el Partido Comunista de Brasil en Brasil. Es previsible. Yo te diría que podría ser una oposición digna, me parece buena, siempre es buena una oposición en cualquier democracia que busque la política de Estado y no oponerse por el hecho de que al plantear a alguien que está en la oposición me tengo que negar a apoyar. Brasil tiene 28 partidos, además del Partido de los Trabajadores hacia la izquierda y el Partido Social Liberal hacia la derecha. Y esto es saludable porque en muchos de los casos 28 de estos partidos, en algunos casos apoyarán a Bolsonaro y en otros casos no lo harán. Pero es sano para la democracia esta diversidad de representación en un lugar tan importante como el Congreso Nacional. Por otra parte, no quiero dejar por fuera lo que es un tema importantísimo para la región, como es el tema Venezuela. ¿Qué papel va a jugar Brasil con Bolsonaro? Digamos, en la geopolítica de la región frente a una Venezuela que genera consecuencias que parece desbordar a los países de la región. Yo creo que Bolsonaro va a tener un factor de liderazgo en la región, un factor de liderazgo que Macri por diversos motivos perdió. Recordemos que cuando Macri asume su gobierno fue uno de los impulsores de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro y que después se diluyó en función de los problemas que domésticamente Argentina tuvo y tiene todavía y posiblemente tendrá. La posibilidad de que Bolsonaro tome esas riendas y empuje a partir de otras naciones una presión de forma, por supuesto, democrática. Nadie espera que Brasil invada militarmente a Venezuela, pero sí creo que la situación está entrando en un afunilamiento, como le decimos aquí, en un embudo donde es urgente una ayuda de las instituciones internacionales para que Venezuela, como país y el pueblo venezolano, pare de pasar lo que está pasando. Y me da toda la sensación de que aliados con otros líderes mundiales podrá Jair Bolsonaro, en función de la proximidad geográfica, asumir esas riendas y empujar para que esto de alguna manera termine como debe terminar. ¿Sí cree Gustavo Segre en un bloque, como se está hablando, formado por Colombia, Brasil, Estados Unidos, Chile, Argentina, quizás con menos peso, pero un bloque importante para hacer frente a Venezuela? Un bloque ideológicamente importante con presiones probablemente comerciales, donde ahí quedará expuesta la necesidad de Venezuela de, por una cuestión regional, aceptar algún tipo de cambio democrático o asumir el riesgo, en el caso de la región, no solamente Venezuela, de una proximidad mucho mayor con Cuba, con China y eventualmente con Rusia, lo cual podría cambiar la geopolítica regional, pero son todas presunciones. Vamos a guardar cuál es la situación de Bolsonaro en ese término, cuál será la situación de Trump, porque se vienen momentos complicados, según nuestro entendimiento, para la economía y la política americana, y a partir de ahí podremos tirar una conclusión mejor, te diría, sobre el segundo semestre del año 2019. Quiero agradecer a Gustavo Segre, analista internacional, socio del Center Group. Señor Segre, buena tarde, gracias por haber estado con nosotros en un día como hoy y feliz año para usted. El gusto ha sido mío, un feliz año para vos, para tu producción, que es tan importante la producción de todos los programas. Así es. Y para tu audiencia, por supuesto, y que sea con mucha paz y mucha salud. Que así sea. Que así sea. Son las 4:15 minutos, hora costa este de los Estados Unidos, 5:15 minutos en Caracas, Venezuela. Revisamos otros temas de la agenda informativa de este día. Es noticia el aniversario número 60 de la Revolución Cubana que encabezó el fallecido Fidel Castro. Recordemos que fue en enero de 1959 cuando se consolidó lo que los oficialistas llaman la Revolución Perpetua y que muchos historiadores, analistas y cubanos en el exilio llaman la dictadura permanente. 6 décadas después, con un líder que por primera vez no lleva el apellido Castro en La Habana, el régimen celebra sus logros en materia social, que al mismo tiempo son rechazados por gran parte de la comunidad internacional. El comunismo hundió a la isla en una pobreza extrema y otorga privilegios solo a quienes están en el poder.
Desde el triunfo de los que se autodenominan barbudos en la Sierra Maestra y la huida del gobernante Fulgencio Batista, se desató la persecución, represión y violación de los derechos humanos de todo aquel que se opusiera a las políticas socialistas de los Castros. Y a propósito de la primera celebración del régimen sin un líder que se apellide Castro, como hemos dicho, Miguel Díaz-Canel, impuesto en las funciones ejecutivas, ha generado polémica en redes sociales. Recientemente se unió a la comunidad de Twitter y en su perfil, abierto en agosto del 2018, publicó el siguiente mensaje. Vimos en familia la película Inocencia de Alejandro Gil, un capítulo muy doloroso de nuestra historia. No olvidemos jamás que así como abundan los héroes, no faltan los malnacidos por error en Cuba, que pueden ser peores que el enemigo que la ataca. Viva siempre Cuba libre. Por supuesto, hubo respuesta de todo tipo en las mismas redes sociales. Fueron muchos los que criticaron el lenguaje utilizado por Díaz-Canel para referirse a los cubanos que se oponen a la llamada revolución. Una de estas reacciones fue de la bloguera y disidente cubana Joanny Sánchez. Esto escribía. La parte de este tuit que refiere a los malnacidos por error en Cuba es intolerable, ilegal y lo más parecido al fascismo que he leído en mucho tiempo. Debe retirar este texto cuanto antes, pedir disculpas y comprometerse a no usar ese lenguaje en el futuro. ¿Lo hará? Denuncié el tuit de Miguel Díaz-Canel en el que llama malnacidos por error en Cuba a un grupo de hijos de esta tierra. Espero que otros internautas hagan lo mismo porque no se puede tolerar que un gobernante use ese lenguaje que asusa al oído y al matonismo político. Sobre el tema también se pronunció el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Aseguró que para el bien de los cubanos y de toda la región, la dictadura debe ser sacada del poder. Aseguró que los funcionarios que se apoderaron del Estado cubano olvidaron cualquier principio de lucha por los derechos de su pueblo. La revolución castrista ha sobrevivido sobre la base de su parasitismo. Primero de la Unión Soviética y en segundo lugar a Venezuela. Es un parasitismo extremo, porque aún después de haber, por ejemplo, matado a la revolución bolivariana, la siguen succionando en su beneficio. Es el concepto fundamental de la revolución jinetera, vivir de lo que sacan de otros, aún de la manera más sórdida, aún por brindar los servicios más infames, como reprimir, hacer inteligencia represora interna o torturar. El legado de esta dictadura es nefasto. Nos deja miles de ahogados y desaparecidos en el mar, millones de exiliados migrantes, nos deja a los Marielitos y también nos deja varios intentos revolucionarios fracasados en toda América Latina con un altísimo costo de muerte, violaciones de derechos humanos y sufrimiento de la gente. Su gran legado es la gente muriéndose en el mar. Su legado son los fusilamientos, la víctima de la tortura, los asesinatos extrajudiciales y las detenciones arbitrarias, la distribución de la miseria, la falta absoluta de libertades y de garantías fundamentales. Son las 4:19 minutos. Es noticia la reacción tras el discurso de fin de año del líder del régimen de Nicaragua, Daniel Ortega. Opositores han denunciado que las palabras del mandatario dejan en evidencia su desprecio por los nicaragüenses, pues dedicó varios minutos a criticar lo que sucede en el extranjero, ignorando la crisis interna. Sobre los reclamos ciudadanos y las peticiones de que abandone el poder, Ortega se limitó a volver sobre su presunto plan de reconciliación en el que por decreto espera solo callar las protestas antigubernamentales y silenciar a los líderes políticos que lo adversan. Se trata de recuperar la paz, la estabilidad que le hemos venido recuperando. La hemos venido consolidando. Y el 2019 es el reto que tenemos todos los nicaragüenses, de terminar de consolidar la estabilidad, la paz, y entonces esto nos dará las condiciones para retomar el camino del crecimiento económico, social. En respuesta, Carlos Fernando Chamorro, periodista, editor del periódico El Confidencial, escribía en su cuenta de Twitter.
Patético, escoltado por Murillo, Porras y la JS, Ortega promete reconciliación en un mensaje de Año Nuevo. Después de haber provocado el peor baño de sangre de la historia nacional, ni una palabra sobre la verdad, la justicia sin impunidad, la liberación de 567 presos políticos. Es noticia el mensaje de Año Nuevo del Papa Francisco. El pontífice católico ha pedido una mirada materna para afrontar el futuro en un mundo cada vez más desunido y con mucha soledad. En ese aspecto se centró la palabra del Papa Francisco durante la homilía que pronunció en la Basílica de San Pedro. La ceremonia coincide con la Jornada Mundial por la Paz. Necesitamos aprender de las madres que el heroísmo está en darse, la fortaleza en ser misericordiosos y la sabiduría en la mansedumbre. ¿Cuántos, olvidando el afecto materno, viven enfadados e indiferentes a todo? ¿Cuántos, lamentablemente, reaccionan a todo y a todos, con veneno y maldad? En ocasiones, mostrarse malvados parece incluso signo de fortaleza, pero es solo debilidad. El mundo está totalmente conectado, pero parece cada vez más desunido. Necesitamos confiarnos a la Madre. Es noticia un ataque con cuchillo en vísperas de Año Nuevo que generó pánico en Reino Unido. Al menos 3 personas, incluido un policía, resultaron heridos luego de que un hombre los apuñalara en la estación de tren Victoria, en Manchester. Los cuerpos de seguridad, inmediatamente después de registrarse este incidente, lograron detener al atacante. La sombra del terrorismo vuelve a desatar angustia en Reino Unido. Al grito de Alá, un hombre atacó con un cuchillo a varias personas que se encontraban en la estación Victoria, en Manchester. El saldo, 2 civiles y un oficial de policía heridos. Testigos del incidente relataron el horror que vivieron. Él estaba retrocediendo hacia mí, las personas que habían sido atacadas no estaban en la escena. Él estaba retrocediendo hacia mí. En ese punto yo no me di cuenta que él había estado atacando a estas personas con arma blanca. Supuse que era una pelea, pero cuando se acercó a mí, tal vez a unos 6 u 8 pies, miré hacia abajo y vi su mano y tenía ahí un cuchillo de cocina con una cuchilla muy larga y yo pensé, esto no es nada bueno. Los uniformados lograron neutralizar al atacante con una pistola paralizante y spray pimienta. Investigan el hecho como un ataque terrorista. Estamos tratando esto como una investigación terrorista que se está llevando a cabo por oficiales de contraterrorismo con apoyo de la policía de Manchester. Estamos trabajando durante toda la noche para unir los cabos sobre lo que ocurrió e identificar al hombre arrestado. El sospechoso habría gritado que los atentados continuarían si la comunidad internacional persiste en sus bombardeos en algunos países del Medio Oriente. El tipo en el piso dijo: si ustedes siguen bombardeando ciertos lugares, este tipo de cosas, digo cosas, pero él utilizó una palabra más fuerte, este tipo de cosas van a seguir ocurriendo. Eso fue lo que él dijo. Y yo lo vi, tenía gas pimienta en los ojos, y en ese punto comencé a pensar, este es un hombre que no está mentalmente bien, para ser franco. La agresión se registró muy cerca del Manchester Arena, donde en 2017 el Estado Islámico ejecutó un ataque suicida durante un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande, que dejó unos 22 muertos y más de 100 heridos. Con esto hacemos la primera pausa en la tarde de hoy. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, se las dejo en pantalla, con información en tiempo real. Al volver, el presidente de los Estados Unidos se niega a reabrir el gobierno si no se aprueban los recursos para la construcción del muro fronterizo. Regresamos en breve con más información. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde.
4:31 minutos, hora costa este, 6:31 minutos en Buenos Aires. En esta parte del programa queremos revivir esas fiestas alrededor del mundo, esas imágenes que en el día de ayer podíamos ver a la hora de recibir el Año Nuevo. Sin duda, la más icónica celebración en los Estados Unidos fue la de Times Square en Nueva York. Miles de personas bajo la lluvia vieron descender la bola de cristal de más de 5 toneladas en esta oportunidad. Apoteosis en la Gran Manzana de Nueva York para despedir el año 2018. Tras la cuenta regresiva, un clímax final de confeti y fuegos artificiales. Y como marca la tradición, los primeros acordes de New York, New York, de Frank Sinatra y el beso de medianoche para dar la bienvenida al año 2019. Hasta 1 millón de personas se congregaron en la emblemática plaza Times Square para presenciar el descenso de la icónica bola de cristal de más de 5 toneladas de peso de un espectáculo de baile y música de 6 horas de duración. Yo vi el espectáculo en Nueva York y en realidad fue muy interesante. Me sentí un poco mal porque estaba lloviendo y era mucha lluvia. Parecía que era un buen tiempo, pero al mismo tiempo no sé si me hubiese quedado toda la noche por las 9 horas, como muchos dijeron que lo hicieron. Las interpretaciones estuvieron magníficas por lo que vimos, pero como dije anteriormente, no sé si hubiese aguantado con ese frío y el viento y toda la lluvia, pero fue muy interesante. Estamos muy contentos por el nuevo año y con suerte va a ser bendecido. Fue una buena celebración de Año Nuevo. Vimos la caída de la bola en Nueva York. No se veía muy divertido porque llovió por 9 horas. Personalmente no me hubiese gustado estar ahí, pero fue divertido estar aquí, celebrarlo con mi esposa y espero que el 2019 sea un buen año y que todo el mundo esté bendecido. Y eso es. Un honor que corrió a cargo del alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, encargado de presionar el botón de la esfera de cristal que se deslizó 21 metros durante 60 segundos entre el júbilo y grito de los asistentes. El mundo entero celebró la llegada del 2019. Quiero a continuación compartir con ustedes imágenes de lo que fueron los festejos, los fuegos artificiales que se vivieron en las principales capitales del mundo cuando el reloj marcó la medianoche y que ayer podíamos, algunas de ellas, transmitirlas y compartirlas con ustedes en vivo. Veamos un resumen.
El resumen de lo que fueron estas imágenes que el día de ayer fueron presentándose a medida que la hora se iba cumpliendo en cada lugar del mundo. Continuamos con más cuando son las 4:37 minutos en la costa este. En California, el año nuevo llegó acompañado de leyes nuevas. Más de una docena de normas entraron en vigencia a partir de hoy, 1 de enero, en este estado de la Unión Americana. Algunas de ellas las comentamos. Los pitillos o sorbetes o popotes de plástico, depende de la comunidad que los mencione, ya no podrán ser utilizados en restaurantes para proteger el medio ambiente. Para estos establecimientos también será obligatorio ofrecer leche como bebida para acompañar las comidas infantiles. Por otro lado, las empresas públicas de California deberán tener la representación de al menos una mujer en sus distintas juntas directivas. También se ha impuesto la ley que protegerá a las víctimas de acoso sexual de ser demandados por difamación por parte de los presuntos victimarios. Y finalmente, para las madres y para las mujeres embarazadas, también hay buenas noticias a la hora de trabajar, pues en sus empleadores deberán proporcionar habitaciones para la lactancia. Y el presidente Trump se niega a reabrir el gobierno si no se aprueban los recursos para la construcción del muro fronterizo. El mandatario rechazó la propuesta de los demócratas de aprobar un proyecto de ley de presupuesto provisional para financiar el Departamento de Seguridad Nacional hasta el 8 de febrero, ampliando los fondos para cercados fronterizos y otras medidas en $1.300 millones, una cifra lejana a los 5.000 millones solicitados por el republicano. Los demócratas, tal como sospechaba, no han asignado dinero para un nuevo muro. ¡Qué imaginativo! El problema es que sin el muro no puede haber una verdadera seguridad fronteriza. Y nuestro país debe tener una frontera sur fuerte y segura. Son las 5:39 minutos en Venezuela. El cierre de la Embajada de los Estados Unidos y los servicios consulares después de los presuntos ataques sónicos en La Habana ha dejado a miles de cubanos en un limbo migratorio. Hace más de un año que no se procesan solicitudes de reunificación familiar, perjudicando a muchos dentro y fuera de la isla. Desde 2017, los servicios de visas de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana se suspendieron casi por completo debido a una reducción de personal como resultado de los presuntos ataques que afectaron la salud de los empleados. El hecho ha perjudicado a muchos, como es el caso de Rita Pérez, quien está en precarias condiciones de salud. Reclamó a su hija hace 4 años, pero aún no ha podido obtener el permiso para viajar y poderla cuidar. El Departamento de Estado está buscando la solución para los paroles. Mi hija está suspendida por gusto, porque mi hija tenía su entrevista el 27 de septiembre por el ciclón La Serrano. El llamado parol daba la posibilidad de agilizar los procesos de petición de ciudadanos estadounidenses a ciertas categorías de familiares en Cuba, como por ejemplo padres de familia ciudadanos a sus hijos mayores de edad, hermanos ciudadanos, entre otros. Con el cierre de la embajada, estos procesos acelerados se detuvieron. Tú venías, yo aplicaba, escribíamos al Departamento de Estado, le mandábamos el dinero para que procesaran el parol y en vez de esperar 10 años, te esperabas 2 años. Y venías. Pero eso lo manejaba el consulado americano en Cuba. Al momento que ese consulado americano cierra, ya no hay quien te maneje el parol. No te van a robar el dinero. Ese dinero te puede servir después cuando llegue la cuota a ti. O sea que tú no has perdido tu caso, todo no está perdido, me robaron el dinero. Eso es mentira. ¿Okay? Eso no. Lo único que te han hecho es que te han dicho, no puedes venir antes de tiempo. Ahora tienes que esperar el proceso completo. A pesar de su estado, Rita viajó a Cuba, donde intentó que los funcionarios vieran la gravedad de su caso y agilizaran el proceso a su hija. Según dice, le aconsejaron buscar ayuda de algún congresista del sur de la Florida. Ella acudió a las oficinas de Mario Díaz Balart y aún espera su ayuda. Mi necesidad de tener mi hija aquí es que estoy muy sola, sin salud. Yo a veces me caigo y no me puedo levantar a coger el teléfono para llamar. Tengo que arrastrarme con aquello que tuve allí a coger las cosas cuando se me caen. Gracias al grupo de Facebook Cubanos por la Reunificación Familiar con Estados Unidos se da a conocer este caso, pero según dicen sus miembros, son muchos quienes se encuentran en situaciones similares. Que me siento muy mal de salud, que creo que voy a fallecer y no voy a ver a mi hija aquí. Por favor, que hagan los paroles.
La señora Rita asegura que no necesita ningún tipo de ayuda comunitaria distinta a la posibilidad que le brinde el gobierno de que su hija venga a territorio estadounidense para poderla cuidar. Desde Miami informó Paola Serna, NTN 24. Y un aspecto que sorprendió y alertó a la comunidad internacional fue el arribo de bombarderos rusos a Venezuela. El Ministerio de la Defensa de Rusia reveló imágenes de los ejercicios militares conjuntos con la Fuerza Aérea Venezolana. Las aeronaves llevaron a cabo un vuelo continuo de 10 horas sobre el Mar Caribe, en un simulacro en el que también se realizaron pruebas de interacción en el aire con aviones venezolanos. Sobre este y otros aspectos conversamos el 13 de diciembre pasado con Joseph Umire, experto en seguridad global, especializado en amenazas transnacionales en el hemisferio occidental. Hoy queremos reponer por su importancia esta entrevista. Si no tuvo la oportunidad de verla, hágalo ahora. Quiero saludar a esta hora a Joseph Umire. Él es experto en seguridad global, especializado en amenazas transnacionales en el hemisferio occidental. Señor Umire, bienvenido. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un gusto. A mí me hizo muchísimo ruido esta solicitud del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. ¿Por qué pedir esto? Es decir, ¿hay una sospecha fundada de que Venezuela podría tener algún tipo de arma nuclear? Mire, yo creo que tenemos que tener un poco cuidado con lo que declaramos sobre este tema. Obviamente es muy sensible, hay una historia, aunque no tan reciente, pero también que fue muy alarmante para Estados Unidos con la conflicto de los misiles de 62 con Cuba. Lo que te podía decir, lo que yo creo que el contexto de esto es que hay una falta de transparencia de varias cosas que están pasando en Venezuela que no tienen que ver necesariamente con los intereses de los venezolanos, ni siquiera con los intereses simplemente del régimen de Venezuela. Son acciones que están tomando diferentes actores internacionales, principalmente Rusia, Irán, China, Siria, Corea del Norte. O sea, hay una gran lista de estos países que son enemigos de Estados Unidos, que han utilizado a Venezuela y otros países de América Latina para hacer maniobras que nadie conoce. Y yo creo que de esa dirección tenemos que empezar. Ahora, yo creo que la pregunta después se puede ser válida, se puede preguntar y a ver cómo se responde, pero no creo que estamos a punto donde podemos declarar que hay ese tipo de amenaza precisa en Venezuela. Esto tiene que ver y se ha ligado, por supuesto, a la presencia de los aviones rusos, claro. Señor Umire. Y uno se pregunta, a ver, un avión de esta dimensión, tan importante como son dentro de la aviación y para Rusia, ¿se desplazaron vacíos? ¿Se van a ir vacíos de Venezuela el próximo viernes? Sí, es una buena pregunta. Yo creo que eso es exactamente lo que te estoy diciendo en términos de la falta de transparencia. O sea, nadie sabe exactamente qué estaban haciendo esos aviones rusos, bombarderos que son supersónicos y pueden tener cargamientos de muy alto peso, incluyendo nucleares, y qué estarían haciendo en Venezuela. Lo que sí sabemos es que no es la primera vez que esos bombarderos llegaron a Venezuela. O sea, prácticamente cada 5 años llegan a Venezuela para hacer maniobras militares. En 2008 llegaron después de como un conflicto que estaba pasando en Georgia, el país, en ese momento. Rusia respondió mandando sus aviones a Venezuela. En 2013, de nuevo, después de un desacuerdo sobre un base de misiles balísticos en Rumania, Rusia también mandó esos mismos aviones a Venezuela. Y hace 2 semanas Rusia capturó 2 barcos de Ucrania. Entonces, de una forma en la geopolítica de Rusia siempre responden de esta forma en mandando estos aviones a Venezuela, un poco a chantajear y provocar. Sin embargo, estos aviones están acompañando con otros aviones, incluyendo un avión que maneja mucho cargamento y no sabemos nada de lo que estaba en ese cargamento. Esa falta de transparencia es muy problemático para la comunidad internacional y yo creo que más que todo para los venezolanos. Los venezolanos están ciegos, no saben nada de lo que está pasando en su país y yo calculo que cierta parte del país, la soberanía ya se entregó a intereses internacionales, a intereses extrarregionales. Turquía ahora está manejando mucho del arco minero. China y Rusia manejan mucho de faja del Orinoco, el petróleo del Orinoco, y Irán también tiene sus intereses en ciertas acciones industrial, militar. Entonces, estos actores que son potencias, que no son cualquier otro país, son potencias que tienen estrategias, están actuando en Venezuela y yo creo que la consecuencia de eso estamos viendo en la crisis que todos estamos observando.
¿Es creíble, por ejemplo, que se diga que estos aviones tan sofisticados fueron enviados a Venezuela para participar en ejercicios militares? Es decir, ¿era necesario mandar precisamente este tipo de avión? ¿O es una estrategia rusa, como usted señala, para desviar la atención de lo que está ocurriendo o cómo está actuando en otros territorios? Correcto. Yo creo que Rusia quiere mandar un mensaje también al mandar esos aviones. Yo creo que parte es la propaganda que ellos manejan para decir, es un doble mensaje, para decir a Estados Unidos que nosotros también podemos estar presentes en tu vecindario, tanto como ellos acusan a nosotros de estar presentes en Ucrania. Y también un mensaje a los otros países del vecindario de América Latina para decir que nosotros vamos a estar con Venezuela y somos parte de una alianza. Si miras esto en el contexto, simplemente las últimas 2 semanas, solo las últimas 2 semanas, tuvimos una visita de alta delegación de Corea del Norte que visitó a Venezuela, una visita de alto nivel de diplomática de Irán, una visita del presidente de Turquía, Erdogan, el viaje de presidente Maduro y el ministro de Defensa, Padrino López, a Rusia a verse con Putin, y después de estos bombarderos que llegaron. Esto es simplemente las últimas 2 semanas. ¿Qué es lo que nos refleja eso? Nos refleja que hay una alianza mayor. Hay una alianza mayor que tiene un nombre. Ellos mismos se denominan el Fuerza Multipolar. Y que esa alianza que está conectada en forma de inteligencia, en forma militar, están usando la propaganda para chantajear a Estados Unidos porque tienen una estrategia de cómo van a avanzar. La pregunta clave es dónde cuadra Venezuela en esa estrategia. Bueno, es una pregunta que yo le devuelvo, ya que usted la deja sobre el tablero. ¿Dónde cuadra Venezuela dentro de esto? Es decir, Rusia está usando Venezuela para molestar a Estados Unidos, pero también Maduro se está beneficiando de esto, ¿no? Porque cuando estamos a escasos días del próximo 10 de enero, cuando va a juramentar un nuevo periodo inconstitucional, no reconocido, cuando muchos países han amenazado con retirar sus embajadores, es un poco también decir, pues no estoy solo, ¿no? O como dijo ayer, el que quiera ir que se vaya. Correcto, pero sí, mira, tenemos que pensar eso de legitimidad, ¿no? ¿De dónde viene la legitimidad del régimen de Maduro? Porque te aseguro que no viene de los países que van a retractar a sus embajadores. No viene de Estados Unidos, del Occidente, de Colombia, de Inglaterra, Francia. Viene de estos países. Y vamos a ver si Irán saca su embajador o si Rusia saca su embajador, Turquía. O sea, estos países tienen, su legitimidad del régimen de Maduro viene de sus alianzas internacionales con países antiamericanos, regímenes que también están chantajeando sus propias regiones. Entonces, hasta que rompemos esa alianza, yo no veo ninguna solución a la crisis de Venezuela, porque esa es la fuente de poder del régimen. Y con cualquier tipo de contexto de guerra simétrica o un conflicto de baja intensidad, no se puede solucionar si no se puede quitar la fuente del poder de quienes están controlando esa situación. En el caso de Venezuela, el poder no está dentro de Venezuela, está en el exterior, y hasta que podemos manejar esa situación, no vamos a solucionar. Puede sacar a Maduro es un individuo, pero podemos sacar a Maduro, pero después reemplaza otro miembro de esa cúpula, que puede ser Tarek El-Aissami, puede ser Padrino López, puede ser Diosdado Cabello, hay muchos. Y te digo, hay personas que ni siquiera son conocidos porque no son parte del gobierno oficial, pero manejan mucho poder por el narcotráfico y por otro tipo de actividades ilícitas. Entonces, Venezuela es un rompecabezas que el principal punto clave es la red transregional que está manejando el poder en ese país. Hasta que se desmantela esa red, no vamos a ver un cambio. Y está sostenida de alguna manera por esta alianza internacional. Quizás, digamos, la actividad de Maduro, como señalaba señor Umire, en los últimos 15 días, ha estado precisamente en esto, ¿no? En recordar esta alianza que sostiene con estos países como Turquía, China, Rusia. Sí, y Irán. Un alto diplomático de Irán vino a Venezuela hace poco. Mira, yo creo, para mí, de los estudios que yo estoy desarrollando en mi centro y con mis conocimientos, el actor clave de esto es Irán, porque Rusia y China tienen altas acciones económicas, también tienen su estrategia, también tienen su geopolítica y sus propias alianzas con Irán. Pero lo que Irán tiene, que les comparte con Venezuela, tiene un método y una estrategia que tiene más que ver con una revolución que simplemente con poder.
O sea, regímenes cambian, pero las revoluciones avanzan y la revolución bolivariana, construida en conjunto con la revolución iraní, tiene unos nexos y esos nexos principalmente están basados en Líbano y Siria. Y las comunidades árabes que existen entre estas dos partes del mundo, yo creo que es el nexo de poder de las mafias que existen en Venezuela. Entonces, hasta se conoce cómo es esa estructura que no es gubernamental, son empresarios, son narcotraficantes, algunos son ministros, otros son gobernadores, pero esa es la cúpula de poder de Venezuela. Hasta que se entienda cómo funciona, yo creo que vamos a tener que siempre estar como un poco de presionando en puntos donde no nos da resultados. Entonces, para mí, Irán es el país clave entre estas alianzas porque ellos manejan mucho más que simplemente una estrategia geopolítica, manejan una revolución. Y dentro de la geopolítica de la región, señor Humire, por ejemplo, escuchábamos ayer al presidente Iván Duque decir que esto no era solamente una afrenta para Colombia por ser el país vecino, sino para la región en general. Es decir, la región tendría que preocuparse por este tipo de alianzas. No, absolutamente. Yo creo que uno de los fracasos más grandes de la política estadounidense en los últimos 20 años ha sido América Latina. O sea, nosotros no hemos preocupado suficientemente de lo que estaba pasando en nuestra propia región. No nos hemos tomado suficiente serio la revolución bolivariana y el expresidente país de Hugo Chávez y actualmente lo que están haciendo Maduro y todos sus aliados. Muchas veces subestimamos su capacidad porque no son los mejores oradores o no tienen la más alta potencia militar o económica y subestimamos a sus potencias, y lo que ellos están demostrando es que no simplemente están unidos, pero están fuertes y están dispuestos a ir al final. Y la final de ellos para mí es expandir la revolución bolivariana para que se extienda toda América Latina, incluyendo la expansión de territorio. Y esto no es aislado, esto también tiene conexión con Nicaragua, con Cuba, con Bolivia, que es una alianza que ellos formaron bajo el mandato de Hugo Chávez para poder deslegitimizar a Estados Unidos y ganar influencia para estos actores internacionales en América Latina. Por eso es tan importante, y con esto concluyo, pero quiero establecer ese nexo porque usted lo acaba de mencionar. Por eso es tan importante, por ejemplo, la reelección de Evo Morales en Bolivia. Por eso se lleva por delante lo que fue el resultado del referéndum y se va a llevar cualquier cosa. Porque, digamos, se perdió Argentina, se perdió Ecuador. Bolivia, digamos, es el único enclave que queda, con Venezuela, por supuesto. Bueno, no la única, hay también Nicaragua y Cuba, ¿no? Sí, claro, también claro. están parte, pero Bolivia es muy clave y lo mencionas y yo diría a todos los venezolanos que están mirando eso que presten mucha atención a lo que está pasando en Bolivia porque hay una conexión logística que se empezó a fortalecer mediante los dos países que tiene un base en narcotráfico, pero no simplemente es narcotráfico, que es la conexión entre redes, que son redes ilícitas que están operando en los dos países, que están haciendo lo mismo que se hicieron en Venezuela, lo están ahora haciendo en Bolivia y poco a poco le están imponiendo a Bolivia que sea otro propio de método de estabilización y principal enfocado contra Chile. En el caso de Venezuela contra Colombia, en el caso de Bolivia contra Chile. Son las mismas tácticas, las mismas estrategias que manejan con sus aliados internacionales. Esto es muy metódico y sistemático y yo creo que hasta que nos demos cuenta y dejamos de subestimarlo y decimos que esto es muy serio, van a seguir avanzando. Y Bolivia es un pedazo muy clave y muy poco visto aquí en Washington. Pues quiero darle las gracias a Joseph Humire, experto en seguridad global. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la tarde. No, gracias a ti, un gusto. Bienvenido siempre. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más en la tarde de hoy, 1 de enero de 2019, cuando son las 5:01 costa este, son las 6:01 en Caracas, Venezuela. El 2018 fue el año en que se desbordó la crisis venezolana. Un número que todavía es incontable de personas tuvieron que enfrentar una larga travesía por varios países de América Latina. La crisis humanitaria y política consumió buena parte de la población y no han tenido más opción que salir del país. Nuestra cadena aliada La Voz de América realizó el especial periodístico titulado En Busca de la Esperanza. Celia Mendoza y Jorge Agobián tienen las historias de los venezolanos que se resignaron a vivir en algún lugar lejos de su patria. Nosotros la compartimos con ustedes el día de hoy.
El 2018 pasó a la historia como el año en que la crisis venezolana rebasó las fronteras del país. No miles, sino millones de venezolanos decidieron lanzarse al vacío tratando de encontrar una mejor vida con oportunidades lejos de su hogar. A lo largo y ancho del continente, los periodistas de La Voz de América documentamos la crisis de inmigración y en este especial quien les habla, Celia Mendoza. Y Jorge Agobián, frontera tras frontera, recorremos los pasos de la crisis que marcó nuestra agenda informativa en 2018, en busca de la esperanza. Comenzamos este recorrido en busca de la esperanza en la frontera que más tránsito de inmigrantes venezolanos ha registrado, Cúcuta, Colombia. Allí se sintieron las primeras manifestaciones de la crisis de migración. Mía Salomé nació en el Hospital Universitario Erasmo Meós en Cúcuta, Colombia. A 36 semanas de gestación, su madre, Yasmín Cibulo, inició su proceso de parto en San Antonio del Táchira, Venezuela, donde esperó por horas, pero no recibió atención oportuna. Y es muy lamentable, es muy lamentable. Es lamentable que uno no pueda recibir la atención. Fíjate, gracias a Dios, como te digo, agarradita de Dios. Mi Dios me la protegió, esperó el momento preciso para poder nacer. Según Yasmín Cibulo, el hospital en San Antonio no tenía incubadora y la remitieron a San Cristóbal, aún en Venezuela. Pero en medio de sus dolores y la angustia por el inminente parto, decidió cruzar la frontera colombo-venezolana. Y apenas entré a la puerta del hospital Erasmo Meós, de una vez reventé fuente y la tuve aquí en el pasillo de una vez. Porque ya venía, ya no aguantaba más. ¿Verdad, mi amor? Sí. Este nacimiento fue considerado un milagro. Sin embargo, no todas las madres venezolanas reciben la misma atención, como lo explicó a La Voz de América Yoselis Cañas, quien a los 7 meses de su embarazo recibió ayuda prenatal en el Hospital Universitario Erasmo Meós en Cúcuta, pero ya había perdido a su primer bebé en Venezuela. Cuando mi hijo se murió, en el hospital a donde a mí me recibieron, eso fue una porquería porque no había un oxígeno para colocarle a un niño que necesitaba. Eso es feo. O sea, al niño lo dejaron, pues no hay oxígeno, tocó ir a otro y ya cuando llegamos era muy tarde. Las deficiencias del sistema de salud en Maracaibo, Venezuela, tampoco permitieron prever el desarrollo prenatal de su primer bebé. El bebé tenía problemas en el corazón y problemitas respiratorios, pero durante el embarazo nunca se dieron cuenta. O sea, todo pasó en cuestión de días y cuando fue así ya era muy tarde. Me encuentro en la sala de urgencias del Hospital Universitario Erasmo Meós en la ciudad de Cúcuta, donde por los últimos meses ha llegado un gran número de venezolanos. Esto después de que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, autorizara que fueran atendidos en estos centros de salud. El gobierno nacional, en un decreto que emitió en mayo, se encarga ahora del pago de la atención a estos ciudadanos que están llegando a nuestro hospital. En contacto diario con la situación que enfrenta el cuerpo médico, Juan Agustín Ramírez Montoya, gerente del Hospital Universitario, alerta que el fenómeno está creciendo y el país necesita estar preparado para una llegada masiva de venezolanos con todo lo que ello implica. No me parece loca la idea de alguien que propuso que ya debería haber un campo de refugiados como lo hay en los países donde hay guerra tipo Siria, para recibir en un momento determinado masivamente una población que pudiera desplazarse. Nosotros deberíamos ya estar preparados para esa contingencia. Y ante esta posibilidad, asegura, duda que el país esté preparado. Nosotros tenemos una infraestructura grande como hospital. Tenemos un número grande de camas en el servicio de urgencias, pero no estamos preparados para una avalancha de pacientes que nos colapsarían en cualquier momento. Jorge, en los desesperados llamados de las autoridades locales se hizo evidente la gravedad de la situación, pero muy pocos previeron lo que se venía. Así es, Celia, y tras esta primera hora fueron muchos más quienes en medio del desespero decidieron partir
En Busca de la Esperanza. Así llamamos de hecho nuestra serie especial en la que compilamos las historias de venezolanos que por bus llegaron hasta el sur del continente. Así es la historia de vida que documentamos con Julio Guarinam. Muchas veces me tocaba decir que ella había comido para que mi mujer y mis hijas pudieran comer. Y pues sencillamente tomé la decisión, agarré mi maleta con lo poco que pude y salí. La historia de Julio Guarinam no es aislada. Dramas similares han llevado a más de 2.3 millones de venezolanos en los últimos años a dejar lo más importante en su vida, su familia. Las extraño demasiado. Y dar un salto al vacío en busca de la esperanza. Bueno, hay muchísimas razones. La principal es que ya no podía sostener a mi familia. Ya no podía darles de comer. En medio de un callejón sin salida en su país, decidió emprender un camino sin saber que en los siguientes 18 días, cada kilómetro recorrido le enseñaría la dimensión del sacrificio que decidió hacer por sus hijas y su esposo. Me monté en un colectivo hasta la frontera con Colombia. ¿Colombiano o venezolano? Crucé la frontera caminando y de ahí, pues ahí empezó toda una travesía. Y el último colectivo que iba a salir, el señor me dice, ¿a dónde es que vas tú? Me dice, bueno, yo voy para Argentina, pero yo no tengo dinero. Y el señor me dice, bueno, yo te puedo dar un aventón, no tienes problema en viajar acá conmigo. Y me vine con ellos en la cabina adelante, sentados con ellos, charlando con ellos. Y me dejaron en la frontera con Ecuador. En el puente internacional de Rumichaca, que marca la frontera entre Colombia y Ecuador, se ha contabilizado la entrada de 500.000 de venezolanos desde principios de 2018. Pero Julio tenía claro que este no era su destino final, aun cuando seguía aguantando hambre. Entonces, bueno, le dijo al otro chofer y así conseguí seguir de Ecuador hasta Perú. Llegué con los camiones a Lima. Me conseguí a un venezolano y me dice, o sea, ¿qué tienes? Me dice, no, nada. ¿Comiste? Me dice, no, tengo varios días que no como. ¿Te quieres ganar unos soles? Le digo, claro, por supuesto. Y trabajé toda la mañana con ellos ahí completé el dinero para comprar un boleto hasta aquí, hasta Buenos Aires. Ya por lo menos veo como una luz al final del túnel, ¿sabes? O sea, sé que un periodo corto de tiempo puedo sacar a mi familia, puedo tener a mis hijas acá. Cuando me acuerdo de ellas o cuando la veo por teléfono, wow, o sea, es inexplicable. Y que nos vemos pronto. Con el favor de Dios. Cuando el gobierno colombiano lanzó alertas a la comunidad internacional sobre la magnitud de esta ola migratoria, ya muchos venezolanos habían decidido cambiar su destino buscando tierras brasileñas. Celia, tú viajaste allí junto a Alejandra Arredondo para documentar en todas nuestras plataformas digitales lo que estaba ocurriendo allí. ¿Qué fue lo más impactante que encontraste? En un primer momento destacamos la organización con la que Brasil estaba recibiendo a los inmigrantes venezolanos, pero al verse saturadas las poblaciones fronterizas, esa realidad cambió. Igualmente impactante, Jorge, fue comprobar que comunidades indígenas enteras decidieron abandonar su territorio ancestral, como los guaraos, o ver cuán difícil es para los inmigrantes comenzar una nueva vida en territorio extranjero. Vienes aquí hace 4 meses. Llegas hambriento. Tú llegas, te quieres comer todo. Cargada con más que ilusiones, la venezolana Ana Karina Aires y su pareja salieron de Barcelona, en Venezuela, con destino Brasil. Yo me vine con mi esposo allá. Me vine embarazada, yo con casi 8 meses, por la situación de él, que en Venezuela no podía estar ya a tener un hijo. Allá en Venezuela era imposible, pues, para educarlo, para criarlo y para darle lo que necesitaba. Aunque menos difíciles, de todas formas, la situación para inmigrantes como ellos tampoco son fáciles en un país extraño. Aquí no vamos a decir que estamos bien, porque realmente no lo estamos, o sea, bien porque no se consigue trabajo. No nos podemos bañar bien porque no tenemos un espacio para bañarnos, para lavar no podemos lavar bien. Debido a los cientos de miles de venezolanos que han llegado a lugares como Boavista, muchos de ellos se han visto forzados a vivir en estas condiciones, ya que no hay suficientes espacios en los refugios para acomodarlos a todos.
Entonces, tenemos como 10% de nuestra población aumentada con la llegada de los inmigrantes. Explicó en conversación con La Voz de América Frederico Linares, secretario de la Gobernación de Roraima. Según su testimonio, también los fondos para educación y otros servicios básicos son limitados. Por ello, el Estado de Roraima ha ingresado con una acción judicial en lo Supremo Tribunal Federal para que obligar al gobierno federal a compartir los costos financieros de la crisis venezolana, algo en torno de 200 millones de reales. Lo que equivale a 50 millones de dólares que, según Linares, ayudaría a solventar esta crisis concentrada en su estado. Allí ya existen por lo menos 12 refugios que ya no pueden recibir a más inmigrantes. Además, ya se registra una epidemia de sarampión y un creciente nivel de desempleo. A la espera de que otros estados asuman parte de la carga, venezolanos como Alberto y Nima esperan forjar un futuro en Brasil. Aquí vine y lamentablemente me toca pasar un poco de trabajo, pero aún así no me arrepiento de haber venido porque vengo con fe de que voy a seguir adelante. En los meses siguientes, el impacto que acarrea una migración masiva se ha sentido con mayor fuerza en todos los ámbitos. Uno de ellos es el económico. Según ACNUR, se necesitan más de 700 millones de dólares para atender el fenómeno en los países receptores en 2019. Pero en el plano personal, Jorge, tú también conociste conmovedores testimonios de lo que enfrentan los migrantes al abandonar su país. Sí, Celia, y cada historia refleja lo difícil que es tomar la decisión de dejarlo todo, en especial lo más valioso, la familia. El testimonio de Joseph Herrera, un venezolano que ante la encrucijada que vivió decidió emigrar a Chile en busca de la esperanza, encierra las dificultades que muchos, quienes ahora forman parte de esta diáspora, han tenido que enfrentar. Es imposible, o sea, viajar de país en país así, cruzar frontera autobús en autobús, lo veía imposible. Joseph Herrera viajó 9 días para llegar a su destino en busca de la esperanza. Razones no le faltaron para hacer la travesía. Sí, me robaron todo cuando mi hija tenía meses de nacido y teníamos previsto tanto ropa y pañales por larga temporada y en realidad nos robaron todo y solamente nos dejaron las paredes de la casa. Fue en ese momento cuando decidió emprender el viaje que lo llevó inicialmente desde Maracay, en Venezuela, hasta Santa Elena de Guairén, en la frontera con Brasil. Decía que el sacrificio del viaje iba a ser por el bien de mi esposa y de mi hija. Cruzó todo Brasil en compañía de 4 personas, a quienes contactó a través de grupos en las redes sociales. Ellos también habían salido desde Venezuela con el mismo objetivo. Ya al llegar a Bolivia, el grupo sumaba más de 10 personas. Sus historias generaron más compañía, que se manifestó también en forma de ayuda. Hubo una señora en Bolivia, en la frontera de dólares. Y nosotros, para no salirnos al presupuesto, dijimos, no señora, no se preocupe, nosotros vamos a dormir en una plaza. Y la señora nos dijo, no pueden dormir en la plaza, así que nos recibió en el garaje de su casa. Joseph llegó a Santiago en 2016, antes de que Chile expidiera la ley que requiere a los inmigrantes venezolanos portar una visa de carácter humanitario. Aunque no fue por eso que a su llegada a ese país, su equipaje emocional se hizo aún más pesado. Es que cuando llegué entregué mi pasaporte y mi pasaporte me lo tiraron por la ventanilla y me dijeron, yo no te pedí pasaporte, dame tu cédula. Me pidieron la cédula y cuando entrego mi cédula, lo que hicieron fue reírse porque decían, ¿esto es una cédula o una estampilla de una virgen? Porque como saben, nuestra cédula es un papel plastificado y bueno, en el resto de los países un carnet como tal. De acuerdo con un informe de la Organización Internacional para las Migraciones, el arribo de venezolanos a Chile se ha multiplicado por 13 en comparación con 2015. La colonia sigue creciendo, así como la solidaridad entre los mismos venezolanos. Yo pasé por eso, lo que es llegar sin dinero, aquí a Chile, llegar sin que nadie te reciba, sin conocer a nadie, pero me he motivado en que las personas que yo conozca no pasen por lo mismo. Meses después de trabajar a dobles jornadas, finalmente Joseph pudo recibir a su esposa y su hija en territorio chileno. Pero en la Venezuela que dejó atrás y a la cual no está dispuesto a regresar por ahora, dejó a su padre. Le digo que lo amo y
que estoy aquí luchando por mi familia, por mi esposa, por mi hija, por mi nuevo bebé que viene en camino, y que la distancia duele, pero él me enseñó que hay que luchar primero por la familia, que es la esposa y los hijos, y después por los demás. Como Joseph Herrera, miles de venezolanos decidieron salir de Venezuela por tierra. Y tú, Celia, fuiste testigo de otro de los puntos críticos que alcanzó este fenómeno en la frontera entre Colombia y Ecuador. Así es, Jorge, también con Alejandra Arredondo llegamos a esa frontera. Exploramos tanto lo que sucedía en el paso oficial de Rumichaca como en otras vías usadas por los migrantes para pasar de un país a otro. Y presenciamos cómo, ante la abrumadora llegada de venezolanos, las autoridades se vieron obligadas a modificar los requisitos migratorios. Vendiendo café en la frontera colombo-ecuatoriana, pasó su cumpleaños Marco Camacaro, lejos de sus hijas de 11 y 12 años, quienes siguen viviendo en Barquisimeto. Este venezolano llegó hace 8 días a Ipiales, en territorio colombiano, con el objetivo de cruzar a Ecuador y llegar a Perú. Su esperanza, conseguir recursos para que sus niñas tengan alimentos en su mesa. Es duro, todos los días. Uno come algo y piensa en su familia. ¿Qué están comiendo ellos allá? Sí, hay sentimiento de culpa. Él piensa que su sacrificio es necesario, pero tras 1 año y medio de vida en Arauca, Colombia, este sentimiento creció al trasladarse aún más lejos de su familia al llegar a Ipiales, pues allí también aumentó la incertidumbre sobre su futuro estatus migratorio. No pude pasar a Ecuador por motivo de lo que es la carta andina y el porque no tengo el pasaporte, porque en Venezuela no lo están entregando. Ya tengo 2 años y medio esperando por el pasaporte. Lugares como estos hoy están vacíos después de meses durante los cuales miles de venezolanos dormían en colchones con sus pertenencias esperando entrar a Ecuador. Sin embargo, el panorama cambió radicalmente después de que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, implementara una medida que exige la presentación de pasaportes para poder entrar al territorio ecuatoriano. Por los puntos oficiales ya no se ve mayor flujo de ingreso de venezolanos, pero esta no es la única entrada posible, le contó a La Voz de América Juan Carlos Flores, habitante de la zona fronteriza. Al no tener el pasaporte, pues obviamente pasan por los pasos clandestinos, la frontera, donde hay poco control policial, poco control migratorio, y la idea de ellos es pasar, como de lugar, pasar la frontera. Flores agregó que la presión por parte de las comunidades locales, quienes rechazan el ingreso masivo de venezolanos al territorio de su país, se ha incrementado y no por falta de solidaridad. Detrás de sus manifestaciones que presionan la implementación de medidas que controlen la masiva inmigración de venezolanos, existe otra razón. Lo primero que pues cuando le reciben a las personas trata de brindarles su granito de arena, su ayuda, o sea, es lo primero, pero dado el caso que se ha visto que también ha venido mucha delincuencia, o sea, la gente también ya de a poco se empieza a negar y le empieza a tomar repudio. Esta situación ha obligado a algunos venezolanos a retornar, pero la mayoría decide insistir en la búsqueda de otros caminos, como Marco Camacaro. Lejos de los suyos, prefiere arriesgarlo todo para sacar adelante a quienes dejó atrás. En cada una de nuestras coberturas, frontera tras frontera, fuimos más allá de las cifras que dimensionan la magnitud de la crisis humanitaria que ha generado la masiva migración de venezolanos. Pero no quisimos perder de perspectiva el drama que existe detrás de cada vida involucrada en el fenómeno. Como decimos en el argot periodístico, pusimos rostros reales a los retos que enfrentan los migrantes y en algunos casos seguimos sus caminos hacia sus nuevos destinos. Uno sale de Venezuela obligado, no sale porque uno quiere, ¿no? Con ese sentimiento, Humberto Urdaneta salió de su tierra natal. El pasado 31 de julio dejó a su esposa en Venezuela, a sus padres y lo que era su vida hasta ese momento. Su travesía en ruta a Buenos Aires, Argentina, inició en Turmero, estado Aragua. Cada frontera era como un nuevo reto, ¿no? Como que pasar aquí. Le contó a La Voz de América este venezolano a quien hemos seguido desde el momento en el que le habían negado su entrada a Ecuador el pasado 23 de agosto. Humberto, ¿qué pasó ahí con inmigración? Me están informando los oficiales de Ecuador
que tengo que tener más de 6 meses de vigencia para poder entrar y yo no voy a entrar, o sea, yo no me voy a quedar en Ecuador, yo tengo mis papeles aportados para Argentina y voy para Argentina. La implementación de un corredor humanitario, medida tomada por Ecuador en ese preciso instante debido a la magnitud de la crisis por el número de venezolanos que rogaban por ese permiso, le permitió milagrosamente continuar su travesía. El corredor humanitario fue para mí una experiencia bien difícil, porque nos sentíamos así como tipo campos de concentración. En buses sin aire acondicionado y con vigilancia por un sistema estricto de control de personas, habían sido abordados por las autoridades antes de llegar a Perú. De allí cruzó a Chile para ingresar tras más de una semana, al que se propuso como su destino final, Argentina. Gracias a Dios, un grupo de venezolanos que teníamos pasaporte, pudimos pasar Perú sin problemas y hasta llegar a Chile en mi caso. En un 208% ha aumentado este año el ingreso de venezolanos a ese país en comparación con el 2017, según las autoridades. A pesar del impacto de la crisis, Urdaneta asegura no hay conciencia real entre los países receptores de lo que vive a diario el pueblo venezolano. Muchos no se imaginan la situación que está viviendo Venezuela. Entonces cuando yo le cuento los problemas de transporte, que la gente se monta en camiones de plataforma con barandas, en volteos, que no hay transporte, que no hay comida, muchos no tienen la noción de lo que está pasando en Venezuela. Es algo que me he dado cuenta desde que llegué aquí. Aunque agradece al país donde han renacido sus esperanzas y sueños, Humberto, como la mayoría de quienes han seguido sus pasos, saben que siempre será diferente vivir en una tierra foránea y lejos de lo suyo. Es difícil pues sentir que uno está por fuera y que ellos quedan en esa situación de la que uno está huyendo. Y está saliendo es por eso, por evitarse esa situación y ver que ellos se queden allá es bastante difícil, muy difícil. Llegar a otro país como inmigrante representa para casi todos un renacimiento. Algunos deben comenzar de cero, incluso nuevas profesiones u oficios. Algunos de ellos explotan también sus talentos naturales y a ello recurrió Reymar Perdomo. En nuestra serie En Busca de la Esperanza la encontramos en Lima, Perú. Esta inmigrante nos contó entre notas y melodías su travesía como la elegida por la familia para poder salvarlos. Mi nombre es Reymar Perdomo, soy venezolana y salí por la frontera de Cúcuta, justamente, en bus. Yo soy artista, estuve en un canal de televisión muy importante en mi país y a pesar de eso, la crisis me agobió, me arropó y no hubo forma. Cada familia tiene un elegido y la elegida de mi familia para salir fui yo, para poderlos ayudar a todos. Mi casa, mi familia, mis afectos, dejar mi tierra y mis amigos, porque no todos se vienen conmigo y yo lloré. Mi país tiene hambre de otras cosas, que no es precisamente verte crecer y verte triunfar. Entonces tuve que salir a buscarlo en otro sitio y este país me abrió las puertas para que así fuese. Y así seguí, haciendo escala noche y día, crucé 4 países en 5 días, corriendo al trote, comiendo poquito, hablando poco, llorando. El hambre, ya cuando faltaba un día para llegar, me quedé sin comida y pasé aproximadamente 40 horas sin comer absolutamente nada porque se me había acabado la comida y tenía que llegar. Definitivamente sí tiene sentido, ya tengo 6 meses acá y Dios mediante el mes próximo me traigo a mi familia y eso ya es algo bastante grande. Mi madre me ayudó, al vacío me lanzó, me dijo mi negrita, es con buena intención, pues soy tu madre y quiero verte volar alto y no lo harás si te tengo entre mis brazos. Eso fue lo más duro, decirle a mi madre, mostrarle fotos de anaqueles llenos, repletos de marcas y de productos y decir, ¿por qué no tenemos eso allá? ¿Qué pasó? ¿En qué momento se perdió la Venezuela próspera y productiva? No sé si por ahora
No sé si para siempre, no sé si esto es poquito, para mí fue suficiente. Tengas la posición social que tengas en Venezuela, aquí se comienza en la calle vendiendo caramelos, montándose en los buses, cantando, haciendo cosas de abajo, ganándote un sol para poder comer. Y eso es una gran enseñanza que nos llevamos. Todos los venezolanos que estamos acá estamos aprendiendo y vamos a volver a Venezuela con un aprendizaje real, porque estamos entendiendo de qué se trata la vida realmente. Al cierre del año, en entrevista con La Voz de América, uno de los líderes de la oposición venezolana, David Smolansky, aseguró que 2018 será recordado como el año en el que la familia venezolana fue desmembrada. Esta crisis plantea uno de los mayores retos que enfrentan los gobiernos del hemisferio y los organismos humanitarios hacen ingentes esfuerzos por recoger los recursos necesarios para proveer condiciones de vida digna a los inmigrantes. Con ese panorama nos despedimos hasta una próxima oportunidad en busca de la esperanza. Muchas gracias por su atención. Historias de la diáspora, en esta oportunidad recogidas por nuestro canal aliado, La Voz de América. Hacemos una pausa y al regreso tenemos más información para compartir con ustedes. Hablamos de lo que está ocurriendo en Perú, de esa decisión que desde la Fiscalía General se ha tomado de remover a los fiscales que tienen a cargo la investigación sobre los sobornos en Odebrecht en Perú. Todo esto ha suscitado una gran polémica. Al regreso hablamos de esto. Mientras, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Lo tienen en pantalla, www.youtube.com/ntn24.com. Entrevistas, reportajes y nuestra señal en vivo. Conéctese con nosotros a través de YouTube. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Son las 7:34 minutos en Buenos Aires, Argentina. Continuamos con más. En medio de estas festividades de Año Nuevo, una decisión del Ministerio Público peruano ha sorprendido a la comunidad internacional. El fiscal general, Pedro Chavarri, anunció la decisión de remover a 2 de los integrantes del equipo especial del caso Lavallato, que en Lima investiga la trama de corrupción de Odebrecht. Rafael Vela y José Domingo Pérez ya no harán parte de este grupo. Esto produjo de inmediato una reacción de los funcionarios afectados, a quienes acusan de atentar constantemente contra el principio de jerarquía y el orden en el Ministerio Público. El fiscal general de Perú, Pedro Chavarri, destituyó el lunes al fiscal peruano José Domingo Pérez, encargado de investigar casos emblemáticos de corrupción en su país vinculados a la constructora brasileña Odebrecht. He visto necesario, en la fecha, dejar sin efecto la designación de fiscal superior coordinador especial del grupo de fiscales Rafael Vela Barba, así como la del fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez. Pérez declaró a los periodistas que se encontraban afuera de su despacho que defenderá su fuero. Estoy hablando y tomo el nombre del doctor Rafael Vela Barba y de los fiscales honestos que todavía existen en el Ministerio Público y que van a defender esta institución contra la corrupción. Chavarri anunció la destitución del fiscal coordinador del equipo Lavallato, Rafael Vela, y el fiscal Pérez, quien estaba a cargo de las investigaciones contra la líder opositora Keiko Fujimori y el expresidente Alan García. El fiscal general, quien es investigado por sus presuntos vínculos con una red de corrupción en la judicatura conocida como los Cuellos Blancos del Puerto, argumentó que los fiscales vulneraron el principio de jerarquía en el Ministerio Público al haber cuestionado su permanencia en el cargo. Pérez dijo al respecto que se enteró por los medios de su destitución, por lo que se vio en la obligación de retomar a su oficina poco antes de celebrarse la fiesta del Año Nuevo. El fiscal declaró que como ciudadano se siente indignado por la decisión
destitución de Chávarri porque su trabajo estaba logrando resultados. Pérez denunció el pasado 26 de diciembre por encubrimiento a Chávarri en el marco de las investigaciones que sigue contra Keiko Fujimori y lo acusó de haber ejecutado actos para entorpecer o obstruir el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht. Al llegar a Lima, después de interrumpir su viaje a Brasil, a donde había viajado para asistir a la toma de posesión del presidente Jair Bolsonaro, el presidente Martín Vizcarra anunció que en las próximas horas tomará medidas tras la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial que investiga el caso Lavallato, como hemos señalado. Esto decía el presidente Vizcarra. Yo al Congreso de la República. Todos tenemos que trabajar para combatir la corrupción, todos. Y eso, nosotros como Poder Ejecutivo somos los que estamos decididos en ello y la población lo sabe. Así que no vamos a defraudar y menos empezando un año 2019 que debe ser de la consolidación de nuestra democracia y el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción. Fueron las declaraciones del presidente Vizcarra al regresar de Brasil. A esta hora nos acompaña Luis Giacomo, analista del Instituto de Estudios Estratégicos. Señor Giacomo, muy buena tarde, gracias por atendernos. Feliz año para usted. Feliz año y a tu disposición para cualquier pregunta. Yo comenzaría preguntando, ¿cuál es su interpretación de lo que está ocurriendo? Es decir, ¿qué puede haber detrás de esta decisión del fiscal general? Mira, en primer lugar, corregir algo que mencionó el informe. No se les ha destituido, se les ha removido. Y esa remoción es perfectamente legal según la ley del Ministerio Público. El fiscal general puede remover a cualquier fiscal sin expresión de causa y sin consultar a nadie. Y eso se llama independencia de poderes. Por tanto, a mí me llama profundamente la atención que el señor Vizcarra retorne de su viaje urgente por este asunto. Otra cuestión, y esto voy a ser un poquito extenso, es que se dice mucho de los casos de Keiko Fujimori y de Alan García, lo cual es cierto, que lo tiene el fiscal Domingo Pérez, pero también tiene el caso de Susana Villarán y no la denuncia, habiendo muchas pruebas. Tiene el caso de Vizcarra, asunto chinchero, y también tiene el caso, y esto es grave, de José Graña Miro Quesada, que es el dueño de Diario de Comercio, Perú 21, Correo, Canal N, Diario Trome y Gestión, y toda una serie de medios más que, digamos, juegan a favor de estos dos fiscales. Y además de eso, la existencia de una ONG, Instituto de Defensa Legal, que tiene las primicias de Brasil antes que el propio Ministerio Público. ¿Quiénes recogen las primicias en Brasil? José Domingo Pérez. Esta ONG se llama Instituto de Defensa Legal y está a cargo del señor Gustavo Gorrite de Mógil. Esas cosas no se mencionan jamás en los informes de la prensa. Y eso me preocupa porque ahí se puede estar configurando no una suerte de autocracia, una suerte de dictadura civil de un grupo político, usando el Ministerio Público como fortín. Señor Giacomo, vamos para poder explicar. Escuchábamos un informe de la agencia EFE hace unos minutos sobre el cual usted está respondiendo, pero para mejor comprensión del tema, sobre todo para nuestra teleaudiencia. La decisión que toma el fiscal es una decisión legal, es decir, él tiene la potestad para hacerlo. Remueve los fiscales de un caso, usted lo ha dicho, esto se llama independencia de poderes. ¿Por qué regresa el presidente siendo esta una decisión del Ministerio Público? Es decir, está reunido, ha anunciado con ministros para tomar medidas en relación a ¿qué medidas pudiera tomar? Es decir, ¿puede él echar para atrás una decisión del fiscal general? De ninguna manera. Lo que él puede hacer es crear una comisión que intervenga el Ministerio Público y el Poder Judicial, vía el Congreso de la República. Y a mí me llama la atención, y lo reitero, el presidente Vizcarra es un investigado de José Domingo Pérez por el caso Chinchero. Si un presidente es respetuoso de la Constitución,
y de la independencia de poderes, te quedas en Brasil, asistes a la juramentación de Bolsonaro y retornas y no pasa nada. Me llama la atención ponerse al frente de la lucha, etcétera, lo que demuestra escasez de modales democráticos. El presidente está investigado por uno de los fiscales removidos. Cuando usted señala el caso Chincheros, ¿a qué se refiere? No seamos tan extensos, pero por lo menos para tener claro qué es el caso Chincheros. A la construcción de un aeropuerto en el Cusco, donde se cometieron muchos ilícitos y que motivó la renuncia de Vizcarra cuando él era ministro de Transportes hace 2 años. Y el presidente, ese es el caso Chinchero. Y el presidente Vizcarra está siendo investigado por uno de los fiscales removidos por este caso particular. Sí, pero no se presenta denuncia. Parece una justicia selectiva, acelerando algunos casos y retrasando otros. Y también quisiera referirme a lo que se mencionó del convenio con Odebrecht. Sí, claro, adelante. El daño al Perú ha sido de $30.000 millones por Odebrecht. Esos 2 fiscales negociaron con Odebrecht la indemnización de $100 millones en 10 años, pagadera en 10 años. Es el 0.5% del daño. Eso es eficiencia y además el acuerdo es secreto. Y además Odebrecht seguirá en el Perú. Y que yo recuerde, en vuestro país se le ha expulsado a Odebrecht y se le ha sancionado con 10 años de no participación y con una indemnización mucho mayor. Y esto me mueve a mí a sospechar que aquí han habido cosas raras en esta pequeñísima indemnización sin castigo para Odebrecht. ¿Tienen la potestad estos fiscales que han sido removidos por el fiscal general de negociar esta reparación de daño por tan baja cantidad? Si tomamos en cuenta, digamos, la cifra total que usted está diciendo y sobre todo, ¿cómo dejar a Odebrecht trabajando en el país cuando 3/4 partes del Perú, por decirlo de alguna manera, está siendo investigado por sobornos de esta compañía? Ya, en primer lugar, eso denota ausencia moral. Y en segundo lugar, hace 2 meses, cuando el fiscal Chávarri les pidió información sobre el convenio, estos señores fiscales, Vela y José Domingo Pérez, se negaron a darla. Por eso es que el fiscal dice, ustedes están atentando contra la jerarquía. Yo soy aquí el que manda y te pido información y tú tienes que dármela. Y esto quiero añadir algo más. Esta negativa fue avalada, apoyada por la ONG Instituto de Defensa Legal, que recibe las primicias de Brasil. En suma, es todo un tinglado, todo un rompecabezas de influencias que apuntan a que Odebrecht no pague nada y que muchos de los responsables de la corrupción Odebrecht no vayan a la cárcel. Señor Giaccoma, ¿y qué decir en relación a quienes señalan vínculos del fiscal general con Keiko Fujimori? Mire, la demostración más clara que esos vínculos o no existen o no han funcionado es la prisión de Keiko Fujimori y de sus colaboradores por 36 meses. Si un fiscal general tuviese vínculos y poder para ello, pues no estarían en la cárcel. La demostración más clara de la inexistencia de estos pretendidos vínculos es la situación de la señora Keiko Fujimori. Es situación que no se repite, que ni se denuncia en el caso de Susana Villarán, en el caso de Vizcarra Chinchero y en el caso de José Graña Mero Quesada, también a cargo de José Domingo Pérez. Es decir, una justicia selectiva que en sí es una injusticia. El presidente Vizcarra decía, lo escuchaba en el audio cuando regresó de Brasil hace unos minutos, que 2019 tenía que ser el año de la consolidación de la lucha contra la corrupción. Pero
también es complicado que esto venga del presidente Vizcarra, que a su vez también tiene investigaciones abiertas. Tiene 46 investigaciones abiertas. Yo le menciono solamente una, la principal. Yo creo que si se quiere hacer bien a la democracia, las autoridades deben mantenerse conforme a la Constitución. El Ministerio Público es autónomo, el Poder Judicial también, el Poder Ejecutivo también, y no estar intentando golpear un poder sobre otro, pues, porque eso se llama golpe de Estado, ya no militar, sino político. Pues quiero darle las gracias a Luis Giacomo, analista del Instituto de Estudios Estratégicos. Gracias por atendernos en la tarde de hoy. Es una situación complicada. Pareciera que el 2019 está comenzando tan convulso para el Perú como finalizó el 2018. Esperemos que las cosas se calmen por el bien de mi país. Que así sea, señor Giacomo. Buena tarde para usted. Muchas gracias, hasta luego, un gusto. Gracias. Son las 5:47 minutos hora costa este. Hacemos una breve pausa y regresamos con el desfile de las rosas. Ya venimos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Ya en la última parte de este programa de hoy, 1 de enero de 2019, el primer día del año. Y aquí estamos compartiendo con ustedes este primer día del nuevo año. Y es que, a ver, en el nuevo año hay historias de todo tipo. Por ejemplo, muchos en Europa y en América se aventuraron este 1 de enero a sumergirse en aguas gélidas de algún río. Roma, Países Bajos y Boston fueron los escenarios para estas hazañas. Miren bien. Valientes de varias ciudades del hemisferio norte desafiaron las bajas temperaturas para darse su primer baño del 2019. En Roma, 4 clavadistas mantuvieron una tradición de más de 70 años de historia al zambullirse en las aguas del río Tíber. Había 6 grados, pero todo ha ido bien, nadie se ha hecho daño, y esto nos hace especialmente felices. Con cantos y bailes, miles de personas se lanzaron a las heladas aguas del Mar del Norte en Scheveningen, un distrito costero de La Haya, en los Países Bajos. Fue muy loco, mucha gente, muy divertido. Estaba muy frío, pero fue una divertida y refrescante forma de comenzar el año nuevo. Estuvimos 10 años pensando en hacerlo, la mitad de la familia tenía miedo y la otra mitad estaba trabajando, así que dije lo haré igual. El Mar del Norte también recibió a muchos intrépidos franceses en Dunkerque, al norte del país. Como en el año no sabemos realmente lo que vamos a hacer, tenemos que asegurarnos de tomar un baño helado el primer día. De esa forma estamos tranquilos, porque no estamos seguros de poder volver a hacerlo durante los otros 364 días. Así que ahora que hemos hecho esta tontería, el año solo puede ser bueno. La costumbre también cruzó el Atlántico. Un centenar de personas se reunió en Boston, al noreste de Estados Unidos, con una temperatura del agua que no superó los 7 grados Celsius. Qué frío, ¿no? Qué manera de ejercitarse un 1 de enero. Por otra parte, los niños españoles ya han comenzado a enviar sus cartas a los Reyes Magos con las peticiones de sus regalos. Esperan con ansia este próximo 6 de enero, una fecha en la que se celebra el tradicional Día de Reyes en España. Marcelo Moncayo conversó con varios de ellos y nos envió este informe. Las fiestas navideñas continúan en España. La ilusión de los niños se incrementa a medida que se acerca el 6 de enero, Día de Reyes. Por eso en estos días muchos de ellos hacen recuento de lo vivido durante este 2018 para saber si sus calificaciones en el colegio o su comportamiento serán merecedores de algún regalo traído por sus majestades Gaspar, Melchor y Baltasar. ¿Y las calificaciones cómo estuvieron? Muy bien. Muy bien. ¿Cuánto sacaste del 1 al 10? A ver. 9 y 10. En el colegio me ha ido muy bien y luego en casa, pues bueno. Más o menos. Sí. Luego de hacer esa evaluación, preparan sus cartas para dejarlas en el buzón y buscar el momento preciso para decirle a los propios reyes lo que esperan recibir. Para muchos de estos pequeños, esa es parte de la ilusión, saber si lo que desean será lo que recibirán.
Algunos más optimistas preparan una larga lista de regalos, otros un poco más moderados esperan un solo obsequio. Pues un peluche, un libro, un juguete de unos muñecos y una casa de juguete y una funda para guardar una máquina. Una noche de ilusión para los niños, porque no saben si les van a traer lo que le han pedido, cosas aparte. Y bueno, a mí me gustan mucho los Reyes. Qué bueno, te felicito. Yo vi que tú pusiste tu carta ahí. Sí. ¿Qué les pediste? Pues una Nintendo Switch. Y ya está, porque como es bastante cara, no voy a abusar. Lo cierto es que la ilusión y la inocencia de estos niños son parte de las fiestas navideñas españolas. Y ahí están los Reyes Magos de Oriente para hacer que ese pequeño momento junto a ellos sea inolvidable. Desde Madrid, Marcelo Moncayo, NTN 24. Y hoy, como cada 1 de enero, se realizó el tradicional desfile de las rosas en Pasadena, en California. En este 2019 se llegó a la edición número 130 de esta reconocida parada. La popular celebración floral se dedicó en esta ocasión a las melodías de la vida. 40 carrozas, 18 unidades ecuestres y 19 bandas musicales formaron parte del desfile callejero, entre las que se contó la representación latina. La banda escolar Guayanilla de Puerto Rico, que hizo bailar a los presentes con la música del boricua Ricky Martin. Llegamos al final de la tarde de hoy. 1 de enero de 2019. El primer día del año. ¿Qué mejor manera de recibirlo que trabajando, no? Aquí hemos estado para compartir con ustedes. Gracias a todos los que están allá y gracias a todo nuestro equipo aquí que ha hecho posible que nosotros podamos compartir con ustedes en la tarde de hoy de este primer día del año. Gracias por habernos acompañado. Mañana les esperamos a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.